Quiero recordar que hace unos pocos días, el 6 de agosto, hemos conmemorado la independencia de nuestra patria Bolivia. Y en el próximo año, en esta misma fecha, celebraremos nuestro bicentenario. Por otro lado, el país hermano del Perú celebra también su independencia el 28 de julio y su bicentenario fue ya en el año 2021. Bueno, es indiscutible que Bolivia y Perú están entrelazados y hermanados por la propia historia. En este entendido, hoy tenemos la presencia del escritor peruano Rafael Aita Ramírez Gastón, quien nos brindará una conferencia sobre el tema Mitos y verdades de la historia virreinal. Continuando con nuestra programación, yo quisiera pasar las palabras de apertura de este evento al doctor Adolfo López Neumann, director de la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas de la Universidad Mayor de San Simón. Por favor, doctor Neumann. Bien. Muy buenos días a todos los presentes. Un cordial saludo a la Universidad Julieta Zurita, que ha organizado este evento, y también un cordial saludo y una cálida bienvenida a nuestro disertante, el candidato a doctor Rafael Aita, que es escritor, docente e investigador de la Universidad de Lima. Bien, también muchas gracias por la presencia a todos los que están aquí escuchando esta conferencia, en especial a todos los participantes del Club del Libro Amado Nervo, Poetas del Mundo. Es un grato honor para mí, como director de la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, que poder ser partícipe de esta actividad y dar la inauguración de este evento, esta conferencia sobre mitos y verdades de la historia virreinal, que nos va a dar nuestro distinguido ponente. Así que quisiera que todos le den una cálida bienvenida al candidato a doctor Rafael Aita, en agradecimiento por esta conferencia y por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Un aplauso. Con estas palabras doy por inaugurado este magnífico evento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, formalmente está inaugurado el evento. Para continuación, yo quisiera invitar aquí a la presidenta del Club del Libro Amado Nervo, la señora Marcia Camacho. Sus palabras de circunstancia. Muy buenos días y mis agradecimientos principalmente es a los presentes, a su asistencia por esta hermosa conferencia. Un agradecimiento también a Grevi Rioja, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y a todos los presentes. Como parte de la actividad cultural de nuestro Club Amado Nervo, se tomó la iniciativa de contribuir para un mejor conocimiento de nuestra historia, por lo cual nosotros invitamos al escritor e investigador Rafael Aita Ramírez Gastón, quien nos hablará del periodo antes de la independencia de nuestra Bolivia. La organización de este evento tuvo inicio ya en enero del 2024, mediante nuestra escritora Pilar Pedraza. Muchas gracias, Pilar, por hacer una realidad este evento, que también es miembro de nuestro Club del Libro Amado Nervo, que ella se encargó del contacto con el escritor Rafael Aita, quien muy gentilmente atendió nuestra invitación, haciendo espacio en sus actividades. Muchas gracias, Rafael. Eres bienvenido en nombre del Club del Libro Amado Nervo. Espero que este encuentro sea muy positivo para todos nosotros y sepamos aprovechar toda esta historia que nos falta conocer. Muchas gracias de todo corazón.
Gracias, Max. Bueno, ya se mencionó aquí cómo se tuvo la iniciativa para este evento. Y bueno, no podíamos dejar de mencionar aquí el movimiento Poetas del Mundo para Bolivia, que acá tiene como secretaria nacional a la escritora Pilar Terrazas, a quien quiero pedir que se sume aquí arriba para una pequeña introducción. Creo que no hace falta, que todos pueden escucharme bien. Solamente estoy muy complacida como poeta del mundo de poder continuar con todas nuestras actividades culturales. Y bueno, esta es una prueba más de este esfuerzo mancomunado con el Club del Libro Amado Nervo y también con el apoyo de Penco Chabamba. Agradezco su presencia y espero que esta charla despeje muchas dudas, incógnitas, porque a ratos es bueno revisar la historia pasada y es muy bueno conocer lo que tal vez se nos ocultó, se olvidó, se tergiversó. Las opiniones son siempre bienvenidas y hay que respetar. Estamos en un evento democrático, así es que les agradezco muchísimo por acompañarnos y espero también que si tienen interés en ver la segunda parte y cómo continúa esta noche en Cowork, que habrá una charla también del escritor, otra temática, pero en la misma dirección. Muchísimas gracias y muchas gracias a la universidad, a la Facultad de Ciencias, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que es un poco largo, ¿no? Y a Julieta, que es nuestro nexo, gran colaboradora, miembro de Penco Chabamba también. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, gracias. Bueno, a continuación quiero hacer una breve presentación y decirles quién es nuestro invitado. Bueno, es Rafael Aita Ramírez Gastón, es peruano de Lima, ¿no? Candidato a doctor en Humanidades y Cultura por la Universidad de Piura en Perú. Es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, magíster en Administración Estratégica de Empresas en Centrum Católica, MBA en Maastricht School of Management en Holanda, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, investigador del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, expositor internacional en congresos celebrados en Japón 2017, Inglaterra 2016, Colombia 2015 y España 2014, con publicaciones en revistas científicas peruanas y internacionales. Autor de los libros Los Incas del Virreinato, Cazando mitos en la historia, Los Incas Hispanos, El secreto del último Inca y Pachacútec, el estratega del imperio. Este es Rafael Aita Ramírez Gastón. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, encantado de estar aquí también con ustedes para hablar de la historia que nos une, que nos hermana y que muchas veces es ignorada, no se nos cuenta o tal vez no se nos cuenta como debería ser. Entonces vamos a entrar de arranque a este periodo tan desconocido como lo es el periodo virreinal, poco comprendido. Lamentablemente, los paradigmas de la cultura popular nos hacen tergiversar qué fue lo que sucedió durante estos 300 años de virreinato, que nos marcaron hasta el día de hoy en cuestiones culturales, religiosas y lingüísticas, y cuya mayor muestra es precisamente el idioma que estamos compartiendo y que nos hace entendernos entre todos. Pero que aún así políticamente es poco comprendido. Y por eso me gustaría iniciar justamente con el aspecto político que vino al virreinato. Ya que si bien se nos dice
que era un imperio o que era una monarquía, lamentablemente nosotros no conocemos todas las variantes monárquicas que han existido en la historia. La Revolución Francesa ha hecho que cuando nos hablen de monarquía, la identifiquemos con los reyes absolutistas de la Francia de Luis XIV, el rey Sol, y el Estado soy yo, ¿no? Un rey absolutista que centraliza todo el poder del Estado. Y esa era la monarquía francesa, un tipo de monarquía. Existen hasta el día de hoy varios tipos de monarquía, ¿no? Tenemos las monarquías constitucionales, monarquías parlamentarias, monarquías electivas, donde se vota por el rey, monarquías rotatorias, como la de Malasia, donde se rotan la corona entre un grupo de príncipes, y que nos aleja bastante, pues, de este concepto de monarquía absolutista que normalmente tenemos en la cabeza. ¿Cuál era el tipo de monarquía que vino a nuestras tierras? Y eso es precisamente lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Una monarquía compuesta. La monarquía compuesta era el sistema que estaba rigiendo en el imperio más grande de Europa en aquella época, el Sacro Imperio Romano Germánico. La monarquía compuesta es definida como el conjunto de reinos, estados y señoríos bajo un mismo monarca, pero manteniendo su identidad institucional y legal. Y no es una monarquía centralista, es una monarquía donde el poder reposa sobre los señores feudales, en el caso del Sacro Imperio, sobre los llamados los príncipes electores, porque en el Sacro Imperio se votaba por el emperador. Los príncipes elegían al emperador, y por eso cuando vemos los mapas del Sacro Imperio, normalmente pues pueden parecer un mosaico, un rompecabezas desordenado que se ha lanzado en el suelo, porque cada uno de esos reinos y señoríos tenían una autonomía frente a la corona. Y es por eso que Solórzano define como monarquía compuesta aquellas integradas por diversos reinos y Estados Unidos bajo la fórmula de la unión diferenciada, ¿no? ¿Qué es una unión diferenciada? Se podría resumir en mantener una diferencia, pero no una división, para estar unidos, pero no confundidos, ¿no? Eso es una frase que caracteriza este tipo de monarquías. Mantenían una autonomía, mantenían su propia identidad, pero al mismo tiempo estaban bajo un paraguas personificado en el rey. Y por lo tanto los reinos se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos lo fuera solamente de cada uno de ellos. Este sistema que regía el Sacro Imperio también regía en España, y eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Pues recordemos que España era una unión de reinos, no era un solo reino. De hecho, si nosotros vemos los mapas, vamos a encontrar esta categoría de reinos que mantienen su autonomía incluso hasta el día de hoy, porque España se caracteriza por ser regido por las comunidades autónomas, que mantienen mucha independencia frente a la corona y por eso pueden hacer sus propias leyes. Acá tenemos los reinos de Castilla, el más importante, el reino de Aragón. Los reinos de Castilla y Aragón eran los más importantes, pero también estaba el reino de Granada y el reino de Navarra. Y la unión de estos reinos se consolida a través del matrimonio de los reyes católicos, ¿no? Por eso Gloel menciona que estas coronas ya eran monarquías compuestas y forman una monarquía compuesta más grande en esta unión española. Y es por eso que este era el sistema que regía en España en la época. Y por lo tanto, ese es el sistema que llegó a nuestras tierras. Porque
lo más lógico es traer el sistema político que ya se conoce. ¿Qué es lo que sucedió aquí en América? Lo vemos en la siguiente diapositiva. Cuando llegan los españoles, encuentran que el sistema político que regía, que era el del Imperio Incaico, que era el del Tahuantinsuyo, era eficiente, funcionaba. Eso lo vemos desde las primeras crónicas, desde las crónicas pretoledanas, que hablaban de la eficiencia de los incas. ¿Y cómo era el sistema de los incas? Pues muy parecido a una monarquía compuesta, sin ser exactamente una monarquía compuesta, porque tenía sus propias características. Pero reposaba el poder del inca sobre el poder de los curacas. Entonces, los españoles se dieron cuenta que los curacas y señores del pueblo tenían poder y que este sistema era eficiente y era replicable en el virreinato también. Y es por eso que, según Luque, respetaron las instituciones de curacazgos, respetaron a los señores curacas, que alcanzaron un estatus dentro del nuevo Estado, siempre y cuando se convirtieran al catolicismo y se sometieran a la soberanía del rey, o sea, no se rebelaran. Incluso podían tener sus propias leyes, siempre y cuando no contradijeran las leyes de Indias, que eran las que regían. Este sistema de alianza, según de Coster, reposó sobre la autoridad de los curacas y caciques locales, que preservaban su autoridad sobre sus súbditos y colaboraron eficazmente con el tributo, la mita y el orden social. Eran la bisagra, los curacas, entre los dos mundos, entre el mundo andino y el mundo europeo, que era el sistema que se llamaba las dos repúblicas también, porque eran como si fueran dos repúblicas, como dos sistemas, incluso con sus propias leyes, sus propios fueros y sus propias autoridades, porque en la República de Españoles regía las leyes de Castilla, pero en la República de lo que se llamaba la República de Indios no regían las leyes de Castilla, regían las leyes de Indias. Entonces tenía sus propias leyes, sus propios sistemas, su propio código legal, sus propias autoridades basadas en los curacas. Entonces, ¿quién unía los dos mundos? Los curacas. Y es por eso que la conquista se realizó sobre estas alianzas, como vemos en la siguiente diapositiva. Esta es una estatua que se encuentra en la ciudad de Lamas, en el Perú, en el norte del Perú, muy cerca de la zona por donde llega Francisco Pizarro, y que la estatua refleja un poco este mensaje tan distinto al que nos han contado, ¿no? Es muy chocante y que todavía te digan que esto está en una ciudad que no es criolla, porque no se encuentra pues ni en Lima ni en Trujillo, sino es una ciudad al interior de la Amazonía. Es disruptivo, ¿no? Te cambia los parámetros que uno tiene. Eso dice, oye, pero ¿y qué es lo que vemos acá? Porque refleja precisamente esas alianzas que se dieron. Recordemos que a la llegada de Pizarro, el Tahuantinsuyo se encontraba en una guerra fratricida, una guerra entre hermanos, una guerra entre Huáscar y Atahualpa, en donde estos dos bandos veían mayor enemigo al otro de ellos que a los mismos españoles. O sea, Atahualpa veía un mayor enemigo en Huáscar que en Francisco Pizarro, y por eso le teme a Huáscar y busca la alianza con Pizarro. ¿Cómo busca la alianza? Le entrega como esposa a su hermana. Y Francisco Pizarro se casa con Quispe Sisa, bautizada como Inés Huaynas Yupanqui, hermana de Atahualpa, porque los incas en la época hacían sus alianzas a través de los matrimonios. Eso indicaba un sentido de buscar el jalar
la nueva situación, a los nuevos visitantes, jalarlos hacia mi bando para ganar legitimidad y poder. Y muy hábilmente Pizarro aprovechó estas alianzas, pero no solamente con los incas, sino con las etnias locales, huancas, huaylas, chancas, cajamarcas, chachapoyas, etcétera, 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 que también, como habíamos visto antes, mantenían mucha autonomía en el Tahuantinsuyo y por eso buscaban también sus propios intereses y veían cómo aliarse hacia uno u otro bando para poder preservar un status quo que le fuera más favorable. Obviamente no querían estar en el bando perdedor. Y es que acá hay algo que es importante tomar en cuenta. Ni los incas ni los curacas eran tontos, y que a veces nos lo ponen así, porque cuando nos dicen que vinieron 180 españoles arrapastrosos y mal pertrechados y conquistaron un imperio de más de 10 millones de personas, los están poniendo los incas como tontitos, pues, ¿no? ¿Cómo te dejas conquistar en media hora, ¿no? Con la captura de Atahualpa. Y eso obviamente también nos genera una herida, pues, ¿no? Nos dice, oye, pero si el imperio incaico era tan grande y tan próspero, ¿cómo es que cayó tan fácil? Y obviamente pues no cayó de esa manera, no cayó con 100 españoles mal pertrechados, sino que buscaron una situación política favorable. Y es por eso que jugaron un partido estratégico, tanto los curacas como los incas. Buscaron cómo conseguir alianzas que los beneficie. No querían, sabiendo que ya el imperio estaba partido, ninguno buscó juntarse con el bando perdedor, porque esa era también la política incluso prehispánica. Eso se ve desde la guerra de Pachacutes con los chancas, donde todas las etnias veían a ver quién estaba ganando y de acuerdo a quién estaba ganando, ¡plac!, me aliaba a él. Eso se vio también con la guerra entre conquistadores. Cuando Pizarro y Almagro entraron en guerra civil, los incas comenzaron a ver quién de estos se va ganando. Cuando iba ganando Almagro, ¡pum!, se aliaron a Almagro. Cuando fue perdiendo Almagro, se le dieron la vuelta, se aliaron a Pizarro. Y así buscaban mantener mejor sus estatus y sus privilegios y su condición para negociar mejor. Este proceso fue de mucha negociación. Y como vamos a ver, algo que no se nos cuenta es que tanto curacas como las panacas incaicas tuvieron mucho olfato político y supieron negociar su situación frente al nuevo régimen. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Pedro de Peralta dice precisamente esto: la incorporación del Reino del Perú al Imperio Hispano fue a través de pactos, principalmente. Pactos con etnias, pactos con curacas y pactos con panacas. Y es por eso que para el año 1560 los descendientes de las panacas incaicas vivían cómodamente entre los españoles, contrario a lo que se nos ha contado, que se nos dice que a los incas vinieron, los mataron, los erradicaron, los esclavizaron. Y la evidencia histórica nos dice lo contrario. Estos descendientes incas vivían cómodamente entre los españoles, manteniendo tierras, palacios, siervos. Recibieron pensiones vitalicias concedidas por la corona española. Administraban lucrativas actividades económicas. Sus hijos contrajeron matrimonio con ricos vecinos españoles y unieron sus apellidos a las casas más importantes de Europa. Y esto puede decir, pero acá tú me estás engañando. Esto no es posible, esto nunca me lo habían contado en la vida. Y les cuento que yo tuve la misma sorpresa cuando me enteré. Porque a mí también me contaron otra historia. A mí me contaron la historia de pobrecitos incas, vejados y mancillados por los malditos españoles que vinieron a matarlos a todos. Hasta que fui a Cusco y en el Museo Inca de Cusco me encontré con este cuadro. Y dije, ¡ah, caray! Este es un inca. ¿Cómo sabemos que es un inca? Tiene la mascapaicha, la borda del inca, ¿no? Esta borda real
que identificaba al Inca. Acá aparece su nombre, Marcos Chihuantopa Inca, de la Panaca de Yoque Yupanqui, o como dice la descripción, del tercer rey del Perú, porque así los llamaban a los incas, los españoles, los reyes del Perú los llamaban. Y si leemos la descripción, que lamentablemente no he encontrado ninguna foto que se lea, pero tuve la oportunidad de leerla personalmente en el museo, dice: alférez real e inca católico por la gracia de Dios. Me fui de espaldas yo. Oye, ¿qué es esto de inca católico por la gracia de Dios? ¿Cómo sucedió esto? Y me metí a investigar en este tema. Y es que estos descendientes incas que vivieron después de la conquista eran nobles, y se hacían retratar como tal, ¿no? Porque acá vemos que está con una indumentaria como si fuera un noble europeo. En la mano derecha porta el estandarte del rey, porque tenía el título del alférez real del Inca. El alférez real es el que puede hablar a nombre del rey. Y dije, oye, ¿cómo se llegó a esta situación? ¿No que los españoles nos esclavizaron a todos y nos mataron y nos dejaron y nos humillaron? Y me puse a buscar cómo es que se llegó a esta situación. Y ahí es donde encontramos de repente a los dos artífices más grandes de la conquista. Y no estoy hablando de Pizarro y de Almagro, sino de ellos dos, Manco y Pauyu Inca. Ellos fueron los protagonistas del proceso de conquista. Ambos hijos de Huayna Cápac, por lo tanto, medios hermanos de Huáscar y Atahualpa, y por lo tanto, sucesores del título de Inca. De hecho, Manco recibió la corona, recibió la borla del Inca, fue coronado como Inca en el Cusco, cuando Pizarro entra junto con Manco Inca a Cusco. Muchas veces se les ha puesto como enemigos, porque Manco Inca se rebeló a los españoles e inició la dinastía de los incas de Vilcabamba, porque mantuvo un reino autónomo en Vilcabamba, en rebeldía contra los Pizarro, mientras que Pauyo se mantuvo en el Cusco en alianza con los españoles. Entonces la historia los pone como enemigos, dos hermanos enfrentados, al igual que Huáscar y Atahualpa. Esa visión ya se está cuestionando, porque se ha encontrado evidencia de que los dos estaban más en complicidad de lo que habíamos pensado, al punto que incluso se dice que era una doble estrategia inca de mantener la cultura incaica, ya sea a través de las armas o a través de la diplomacia. Entonces, Manco Inca luchaba contra los españoles. Si ganaba, se restituía el Tahuantinsuyo, se restituía el reino del Inca por la fuerza. Si perdía, se mantenía la cultura andina por la alianza de Pauyu, tal como ocurrió. Y Pauyu logró, gracias a esta alianza, pedir beneficios y privilegios para las panacas, al punto que Carlos V institucionalizó las panacas incaicas gracias a la alianza de Pauyu Inca, y eso lo vemos en la siguiente diapositiva. En favor a que Pauyu Inca había apoyado primero a los Almagro, a los almagristas, y luego a los Pizarro, porque Pauyu Inca, cuando vemos bien la estrategia, los utilizan los españoles como peones, porque cuando va ganando uno, se pega a ellos, y cuando va perdiendo, les da una patada y se pega a los ganadores, a los Pizarro. Y ahí tú te das cuenta, pues, cómo está jugando su propio partido de ajedrez. Que bueno, si ya saben, los incas eran muy buenos ajedrecistas, ¿no?
Atahualpa dice que le ganaba las partidas de ajedrez a los españoles. Entonces, como dije, no eran tontos los incas. Eran muy estrategas, eran muy hábiles y sabían jugar su estrategia. Y Paullo Inca logra que Carlos V institucionalice a las panacas a través de una institución que se llamó el Consejo de los 24 Electores del Alférez Real del Inca. 24 electores que agrupaban y representaban a las 12 panacas. A todo esto, de repente yo estoy hablando y hablando. ¿Todos saben el concepto de panaca? ¿Quién me puede decir lo que es una panaca? Que ya lo he dicho como 4 o 5 veces, creo. Es un señorío. Un clan familiar. Es un clan familiar, así es. A la familia del Inca se le llamaba la panaca. Cada Inca fundaba su panaca. O sea, cuando un Inca subía al poder, fundaba su clan. De repente, como diríamos, su casa, ¿no? Las casas reales. Era la casa real del Inca. Pero no era como las casas que nosotros conocemos de familiaridad. De hecho, hasta el día de hoy se está tratando de descifrar cómo se armaba una panaca. Porque 2 hermanos pertenecían a panacas distintas. Oye, pero si son hermanos de padre. Sí, pero la panaca se dice que venía por el lado de la madre, no del padre. Entonces, esa es la razón por la que Huáscar y Atahualpa eran hermanos, pero estaban en panacas distintas. Y por eso fue una lucha de panacas, fue una lucha de clanes familiares. ¿Cómo clanes familiares? Eran hermanos de padre. Pero los incas veían la descendencia por la madre. Entonces, cada panaca, de hecho, cada panaca cuidaba al inca después de muerto. Cuando moría el inca, lo momificaban. Se hacía todo el proceso de extracción de vísceras, lo sometían a la momificación y lo llevaban a su palacio. Y en su palacio seguía viviendo, entre comillas, porque estaba muerto, pero seguía viviendo como siempre lo había hecho en vida, con sus siervos, con su corte, que lo alimentaban, le llevaban los platos de comida, lo limpiaban, lo curaban, le consultaban, porque los incas hablaban con los malquis. Se dice que Tupac Yupanqui mandaba a traer un consejo de malquis. El malqui era la momia, ¿no? Mandaba a traer un consejo de momias y se traía pues a todas las momias de todos los incas desde Manco Cápac y se sentaba con ellos y decía: ya, ¿qué hago? Oye, los de Quito me están haciendo problemas, se me quieren rebelar. ¿Qué hago con eso? A ver, Pachacútec, ¿cómo lo afronto, no? Manco Cápac, ¿qué hago acá? Conversaba con las momias. Entonces la momia, ya muerta, seguía viviendo como en vida. ¿Quién la mantenía? Lo sacaban en procesión a la momia, le hacían en las fiestas, participaban en las fiestas. Era todo un culto alrededor de las momias, muy extraño para nosotros, poco conocido de repente. ¿Quién era el encargado de esto? La panaca. Entonces, si hubieron 12 incas desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac, hubieron 12 panacas. Y esas 12 panacas elegían a 2 representantes. Durante los 300 años de virreinato estoy hablando, Esto sucedió hasta 1825, que vino Bolívar y los disolvió y los mandó a su casa. Pero durante los 300 años de virreinato, cada panaca elegía 2 representantes. 12 por 2, 24. Formaban un consejo de 24 electores. Y estos 24 electores, una vez al año, elegían al alférez real del Inca, que es el que vemos acá. Esa es la pintura del alférez real del Inca. Era un Inca. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Llevaba la borla, la mascaipacha, o mascapaicha, dependiendo del autor que quieran citar para pronunciarlo. Pero además llevaba el estandarte del rey en la mano derecha, porque el alférez real
era representante del rey. Entonces, este señor, este inca, tenía una autoridad de representar al rey de España. Y salía en procesión con el estandarte del rey por las calles de Cusco. Tal como lo vemos en una serie de pinturas, que es la serie del Corpus Christi. Lo vemos también en la siguiente. Perdón, la anterior. Hacia 1603 los 24 electores representaban 567 nobles incas. O sea, no es que eran tampoco pocos, ¿no? Había 567 nobles en Cusco. Solo en el Cusco, no estoy hablando de el marqués de San Juan de Lurigancho, el conde de San Isidro en Lima, no, solo en el Cusco 567 nobles incas que vivían como nobles y presidían las procesiones, como ahora sí vamos a ver en los siguientes cuadros, ¿no? Fíjense. Acá esta es la otra procesión, esta es que está encabezada por el alférez real del Inca. Acá también lo vemos, este es otro cuadro distinto, el alférez real del Inca portando la mascaipacha y el estandarte del rey en la mano derecha. El análisis de esto lo pueden encontrar en el libro del historiador cusqueño Donato Amado, a quien tuve la suerte de conocer y conversar con él. Me recibió en su casa y tuvimos una muy rica conversación antes de que fallezca, y que investigó al Consejo de los 24 electores y esta institución. Siguiente. Y precisamente en base a esta investigación escribió el libro El Estandarte Real y la Mascaipacha, porque decían, eran las dos instituciones, el Estandarte Real que representaba España y la Mascaipacha que representaba a los incas, ¿no? Y vemos también al alférez real, con el sol de oro en el pecho también siempre, presidiendo la procesión de Santiago. Siguiente. Este arco se encuentra en la iglesia del Triunfo en el Cusco, que queda adjunto a la catedral de Cusco. Y en este arco vemos que a los pies de la Virgen se encuentran 6 personajes, 3 hombres y 3 mujeres, que si los acercamos, haciéndole clic, a ver el siguiente, ahí están, ¿no? Estos son los 3 hombres que aparecen en el cuadro. Según Donato Amado, representaban los 3 puestos políticos de poder en el Cusco: el alférez real, de quien acabo de hablar, el alcalde mayor y el alguacil mayor de Cusco, porque el poder político de los Andes lo tenían las panacas, tal como había sido durante el incanato, y el poder, así como el poder de los Andes, lo tenían los curacas. Esa es una parte de nuestra historia andina que se nos ha arrebatado y se nos ha despojado de 300 años en donde los descendientes incas y los curacas mantuvieron el poder político y fueron la columna vertebral que unió a todos los Andes, y que de hecho esa columna vertebral se desbarató para las independencias, en donde se construyeron repúblicas criollas a espaldas de los curacas y de las panacas incaicas. Ese es tema que se hablará más adelante, pero que lleva a la desestructuración que vemos el día de hoy entre las ciudades criollas y las ciudades andinas. Eso viene cuando Bolívar les quita el poder a las panacas y los títulos nobiliarios. Siguiente. Este otro cuadro, que también pertenece a la serie de Corpus Christi, ya les había dicho, todos estos cuadros los van a encontrar en el Palacio Arzobispal de Cusco, que en realidad era el Palacio de Sinchirroca, era un palacio de un inca. Así que es muy pertinente que se guarden todos los cuadros de los descendientes incas que fueron alférez real durante el virreinato. Esta es una procesión de Corpus Christi en el Cusco, ¿no? Aquí justamente vemos la procesión acompañada de los santos tradicionales. Esto lo vemos hasta el día de hoy en el Cusco. En la fiesta de Corpus Christi se sacan 15 santos en procesión durante el Corpus Christi, ¿no? Lo vemos acá. Pero lo interesante es que la procesión la acompaña este regimiento de naturales. Estos no son españoles,
son cobrizos y están vestidos a la usanza de los naturales de los Andes. Estos que están acá son los cañaris. Los cañaris tenían el privilegio de ser el cuerpo de seguridad durante la fiesta del Corpus Christi. ¿Por qué digo privilegio? Porque eran los únicos que durante esta procesión podían portar armas. Por eso vemos que tienen lanzas. Eran un cuerpo de seguridad. Y eran cañaris, eran naturales de la zona de Tomebamba. Pero algo más interesante todavía, que era lo que los distinguía. Fíjense la bandera, que si pasamos a la siguiente diapositiva la vamos a ver más grande. Esta de acá, ¿no? Esta es un aspa de Borgoña. O sea, los cañaris usaban el aspa de Borgoña como estandarte. ¿Por qué? Oye, pero vamos, bueno, esta era la bandera del imperio y ellos eran el cuerpo de seguridad del imperio. Eran pues los guardias imperiales en Cusco, por llamarlo así. Algo muy distinto a lo que se nos dice ahora, ¿no? Porque dicen, no, pero ellos fueron oprimidos y humillados. No, hermano, ellos eran los que te oprimían a ti, ¿vale? Ellos eran los que tenían las armas, ellos tenían la fuerza. Y el símbolo del orden era el aspa de Borgoña ajedrezada. Esta bandera yo la encontré, por lo menos muy similar, en el Instituto Militar de Madrid. En el Instituto Militar tienen una colección de todas las banderas del ejército español. Porque en cierta medida estos eran parte del ejército español, por más disruptivo y contraintuitivo que eso nos parezca. Y me tomé foto con esa bandera, ¿no? Y está ahí, ahora un clic, ahí está, ¿no? Fíjense la similitud. Y eso que esta es una moderna, ¿no? Esa foto me la tomé en Madrid a inicios de año, en la segunda semana de enero más o menos. Y me tomé la foto porque apenas la vi y dije, esta es la del cuadro, por lo menos muy similar o inspirada en la del cuadro. Y es que el aspa ajedrezada yo dije, ¿cuánto llegó esto al Perú? Si ningún tercio visitó el Perú. O sea, un tercio, bueno, Francisco Pizarro era parte de los tercios, ¿no? Como soldado de los tercios. Pero ninguna unidad de tercios. Los tercios españoles, que no solamente eran españoles, porque existía el tercio de Flandes, el tercio de Nápoles, integrado por alemanes, por holandeses, o sea, la mayoría de tercios no eran españoles tampoco. Pero el tercio era la unidad del ejército del Imperio Hispano. Y ninguna de estas unidades llegó nunca al Perú. Entonces yo dije, ¿cómo vino esta bandera acá? Me puse a buscar y había venido con Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca se le conoce como el pacificador del Perú, porque fue el que acabó con la guerra civil entre Pizarro y Almagro. Cuando los conquistadores se comenzaron a matar entre ellos, vino Pedro de la Gasca y les puso orden con esa bandera. Y los naturales, que estaban sufriendo las consecuencias de la guerra entre españoles, eso lo dice Cristóbal de Molina, que dice 30 años de guerra nos han dejado destruidos. Los naturales vieron en esa bandera un símbolo de orden. Dijeron, mira, con esto se pacificó y se ordenó el Perú. Y lo comenzaron a utilizar como símbolo de orden. Y es por eso que lo comenzaron a representar junto con aquellos personajes que eran los representantes del orden. Dentro de la cosmovisión católica, ¿quién representa el orden y el cuidado? Lo vemos en la siguiente diapositiva, que esto le debe ser muy familiar a ustedes. Los ángeles arcabuceros. Ellos eran los que representaban el orden, ¿no? Ellos representaban la seguridad. Y como esa bandera era sinónimo de orden y seguridad, lo comenzaron a dibujar con una bandera ajedrezada, pero utilizando los colores propios del collao. Porque estos ángeles pertenecen a la escuela de Potosí. Y a estos colores se les comienza a hacer familiar
Creo que ya lo han visto, ¿no? En varias partes. Incluso en este quero también. En este quero que aparece la bandera ajedrezada de colores, la huipala. Pero que era visto en aquella época como el símbolo de orden imperial católico. Ese era como se les concibió, por eso lo dibujaban con ángeles. Y no solamente acá. Yo busqué esta bandera en España. Por donde no lo crean, esta bandera está en España. Solo que un poquito escondida. Pero me fui especialmente a buscarla en Madrid. Y la encontré en el siguiente cuadro. A ver, clic en el cuadro siguiente. Ahí está. Este cuadro está en el Museo de América de Madrid. Cuadro enorme, fíjense. La foto la he tomado yo, por eso está así media chueca, descentrada. Ocupa toda una pared. Es un cuadro precioso este cuadro. ¿Alguien lo reconoce? Yo estoy seguro que los historiadores, ¿no? El señor Ricardo, el señor Franklin reconocen el cuadro. Pero de los alumnos, ¿quién me puede decir cuál es el título de este cuadro? Está en Madrid, y lo tienen en Madrid como una joya el cuadro. Vamos a darle prioridad a los alumnos. Yo sé que ustedes saben, pero a los que están estudiando, bueno, yo veo acá alumnos de colegio, también debe haber alumnos de historia, ¿no? De humanidades, de antropología. Vamos, ustedes les deben haber enseñado su historia, ¿no? Alumnos, antes de dar el paso a los adultos, a ver. La entrada del arzobispo Virrey Morcillo a Potosí. Muy bien, felicitaciones. La entrada del arzobispo Virrey Morcillo en Potosí. ¿Saben quién lo pintó? ¿Quién? Un cochabambino. ¿Tienen su billete de 50 bolivianos? Sáquenme un billete de 50 bolivianos, a ver. Yo por acá tenía uno también. No el moderno, el nuevo no. El antiguo. ¿Este señor? ¿Ya lo ven acá? ¿Por qué está este señor en este billete? Se preguntarán. Porque pintó ese cuadro que está en Madrid como una joya. Los españoles aman este cuadro. Lo tienen en una pared principal en el museo. Y acá los alumnos de historia, ¿qué pasó? Saben menos de la historia de Cochabamba que los malditos españoles, opresores y racistas. Oye, ¿a quién le está contando mejor la historia? Me voy a comenzar a cuestionar, ¿ah? Yo, cochabambino, o sea, de acá. Yo voy a pedir cuando me hagan el tour, por acá me iban a hacer el tour, ¿no? Que, además, imagínense, yo voy a pedir que me lleven a un busto, a una placa, a Melchor Pérez de Olín. Porque debería estar acá en todas partes. No quiero pensar que en España lo tienen en más consideración, porque obviamente los españoles son los racistas y desgraciados. No pueden tenerlo en más consideración que la misma Cochabamba, ¿no? Así que yo espero encontrar acá, pues, un museo, cuadros, placas, porque si no, cuestiónense de la historia que les están quitando. Pero hay una avenida que lleva su nombre. Ah, ¡qué bueno! Me alegra. Me ha pasado lo mismo. ¿Sabe con qué? Con Dionisio Inca Yupanqui. En el Perú nadie conoce a Dionisio Inca Yupanqui. Yo pregunto por Dionisio Inca Yupanqui y me dicen, ese no fue un inca, ¿por qué lleva ese nombre? Dionisio Inca Yupanqui participó de las Cortes de Cádiz y tiene una avenida en Madrid, la avenida Dionisio Inca Yupanqui. En el Perú no tiene nada, nadie lo conoce, ni saben quién es, ni una calle tiene, ni un busto, ni una placa siquiera. En Madrid tiene una calle Dionisio Inca Yupanqui que todavía cruza con la calle Machu Picchu. O sea, esa calle, pues yo digo, le falta un restaurante
peruano nomás en la esquina. Y está en pleno Madrid. Entonces, eso nos comienza a decir, oye, ¿cómo tenemos historia que es una joya? Esto debería ser un orgullo. Y de repente lo perdemos por, ¿sabe Dios qué? Cuestiones políticas que nos dicen que esto no existió. No hablemos del virreinato, 300 años no pasaron. Vamos, hay motivos para enorgullecernos del arte y la cultura que también surgió. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué yo busqué este cuadro? Porque aquí en la torre hay unas banderas que ahí no se ven, pero yo me acerqué y le tomé la foto así en primer plano. ¿Y qué banderas se encuentran? Aquí arriba, ¿no? Con estas banderas recibían al virrey. A ver, eso ya pues herejía acá, ¿no? ¿Cómo? Al virrey lo recibían con la antecesora de la huipala. Porque no tiene el significado de hoy. O sea, definitivamente no tenía un significado ni anticolonial, ni descolonizador, no. Era una bandera oficial del virreinato. Era la bandera de la seguridad que nos brindaba la iglesia y el rey de España. Eso representaba ese orden y esa seguridad. Aprendamos pues a conocer los orígenes de nuestros símbolos para que no nos manipulen, para que no nos siembren odios y divisiones, sino veamos que tenemos mayores elementos de unión que de división, ¿no? Bueno, hasta ahí un poco de historia vamos, aquí esto no es invento mío, acá ustedes pueden ir a buscar los cuadros, yo he presentado toda la iconografía de la época, busquen, véanla por ustedes mismos si quieren y dense cuenta que desde cómo se veía la huipala en el siglo XVI, el siglo XVII, ¿no? Siguiente diapositiva. Sí, siguiente, ¿no? Bueno, hemos hablado de Pau Inca. Hemos hablado de a ver, de repente a ver si podemos retroceder hasta donde aparecían los dos incas, Manco y Pauyu, ¿no? Vamos a buscar a esos dos incas que estaban, ahí está, ¿no? Pero no se ve acá, pues, creo que, a ver, para que pasen, se ve azul acá, creo que se ha movido. No quiere Huiracocha que veamos a Manco y a Pauyu. Pero les voy contando mientras. Hemos contado la historia de Pauyu, ¿no? O sea, Pauyu Inca, una historia que no gusta que se cuente tampoco, ¿no? Porque lo ven pues como un colaboracionista, etc. Cuando para mí debería dársele un mayor reconocimiento porque a través de su alianza, a través de su persona, ahí está, ¿no? Hemos hablado de este señor. A través de Pauyu Inca es que se institucionalizan a las 12 panacas con sus 24 lectores, y el alférez real del Inca mantiene la mascaipacha y los símbolos imperiales del Inca, y además logra de que los descendientes incas sean reconocidos como nobles, además nobles ilustrados, muy cultos. El Inca de la época era trilingüe, hablaba quechua, español y latín, montaba a caballo, le gustaba la música barroca, o sea, era literato como el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? O sea, era un señor de la época. Pero no hemos hablado todavía de Manco, ¿no? ¿Qué pasó con Manco? Manco es el que se rebeló, recordemos, ¿no? Este año se le ha nombrado a Manco Inca en el Perú, ¿no? Como héroe de la lucha anticolonial, ¿no? Un hombre pues muy confrontacional en contra pues del legado español. Y sí, pues claro, Manco Inca se rebeló y estableció un reino en Vilcabamba donde seguía reinando el Inca, él y sus descendientes, ¿eh? Y ahí vamos a avanzar a la diapositiva que estábamos, porque su hijo Saidi Tupac continuó con la rebelión por varios años más. La resistencia inca duró 30 años, más o menos. 40 años. Así que cuando ustedes les digan que los incas cayeron en media hora,
por la captura de Atahualpa? Mentira, dígale, mentira. Resistieron y combatieron por 40 años. No fue una cuestión de que vinieron los 180 mal pertrechados de Pizarro y se acabaron con todo el imperio. No fue así. Y la prueba de eso son precisamente los incas de Vilcabamba. Pero ¿qué pasó con los incas de Vilcabamba? En un momento se dieron cuenta que ya la situación había cambiado. No por los españoles, sino por las otras etnias. Los huancas, los huaylas, los cañaris. Vamos, los cañaris desfilaban con el aspa de Borgoña en la plaza de Cusco. Entonces los incas no eran tontos, también dijeron, esto ya no lo vamos a regresar a la situación anterior. Y desde la resistencia comenzaron a negociar otra vez lo que había dicho Pedro de Peralta y lo que dice también Ramón Mujica Pinilla y otros historiadores más. Los incas se incorporaron a través de un pacto antes de una conquista. Comenzaron a negociar. De hecho, Sairi Túpac, el hijo de Manco Inca, tiene una larga negociación con Pedro de la Gasca, quien ya lo ha mencionado, y con su mismo tío, con Pauyu Inca, que era el intermediario de las negociaciones. Hasta que acuerdan, firman la paz. Y Sairi Túpac viaja a Lima como inca en una litera cargado por 300 siervos y se reúne con el virrey y firman un tratado con el virrey, firman una alianza con el virrey. O sea, esto tampoco se nos cuenta, los incas pues firmando alianzas con los virreyes, pero ¿cómo? Si a Atahualpa lo mataron. No, pero ahí está el dibujo de Felipe Guamapoma de Ayala y también las crónicas de Garcilaso y otras crónicas que lo acreditan, incluso la misma crónica de Titu Cusi Yupanqui, tercer inca de Vilcabamba, que también firmó otro tratado, el Tratado de Acobamba. O sea, firmaron tratados y convenios de incorporación y de alianza de estos reinos. Leía incluso en las crónicas que Sairi Túpac fue recibido en Lima con fuegos artificiales. Porque obviamente ya los españoles los habían traído, recordemos que los chinos inventaron los fuegos artificiales 1000 años antes. Y yo me imaginaba cómo esto no se llevó a la televisión, ¿no? ¿Tú te imaginas una escena de la entrada de un inca a Lima con fuegos artificiales de fondo y que se reúne con el virrey? O sea, nos cambia todo lo que nos han contado toda la vida. O lo que nunca nos han contado. Aquí está pues lo que no se nos cuenta. Esta alianza es tomada como un translatio imperi. ¿Qué es el translatio imperi? Es una figura de derecho internacional que habla del traslado del cetro de poder de una dinastía a otra, como sucedió con Roma y Bizancio, o con Bizancio y el Imperio Carolingio, según Pocock. Lo mismo sucedió entre el Inca y el rey de España. Y es por eso que vemos cuadros, siguiente, donde salen los 14 incas y después de Atahualpa, los reyes de España. Lo vemos en otro cuadro también en la siguiente. Siguiente, aquí están, ¿no? Los 14 incas y después de Atahualpa, el rey de España. Carlos V, Felipe II, Felipe III y los demás reyes. Siguiente. Este cuadro está en el Museo Catedral de Lima. Los 14 incas y los reyes de España. Y Atahualpa entregándole el cetro del Inca a Carlos V. Estos cuadros se llaman Los incas como reyes del Perú y sus legítimos sucesores, los reyes de España. Esta era la visión que se mostraba en la época. Es decir, los reyes de España son los sucesores del Inca. Y por eso, cuando vemos acá el título que le ponen a Carlos V, le ponen 15º rey del Perú. Si fuera cierto lo que nos cuenta, que los españoles vinieron a robar, a matar y a borrar toda la historia pasada, Carlos V, primer rey del Perú, y lo anterior no existió. Pero vemos que los mismos españoles, lo que les dije, cimentaron el virreinato sobre las estructuras del Tahuantinsuyo. Y parte de eso era colocarse como sucesores de los incas. Y eso lo aceptaron las mismas panacas
Siguiente. Que al rey de España lo llamaban como Inca. Ya, yo digo esto, por eso pues que en el Perú me linchan, ¿no? Me dicen de todo. Que digan pues que el rey de España era el Inca, su madre. Herejía, pues, ¿no? Quémenlo en la plaza. Pero según el artículo de Pedro de Peralta, Fiestas y Júbilos de Lima, cuando lo coronan a Luis I de España, los descendientes incas desfilaron y le dedicaron al heredero del grande Inca español y el hijo del más augusto sol el mayor homenaje. Y después de la proclama, terminaron el poema diciendo: viva el gran Inca don Luis I. Los cambios no han visto. Esto lo decían los descendientes incas, y esto nos muestra lo que se ha dicho desde el comienzo: la alianza hispano-inca, el pacto entre los españoles y los incas para consolidar el virreinato. Siguiente. Este es otro cuadro donde dice más o menos, acá aparece el mismo texto. Hagamos clic para que se vea. Donde a Carlos II lo llaman al poderosísimo Inca don Carlos II, augustísimo emperador de las Américas, ¿no? O sea, cuadros y evidencias de la época que nos muestran eso. Y es por eso que Ramón Mujica Pinilla nos dice, siguiente: la conquista española no representó para el Inca virreinal un quiebre con su pasado histórico. Al contrario, las cédulas reales de Carlos V, especialmente la cédula de honores de 1542, permiten el auge de la genealogía inca que empleó el sistema jurídico hispano para reconstruir los linajes prehispánicos. O sea, no fue un quiebre como nos cuentan el día de hoy para el Inca, sino fue incorporar un sistema jurídico bajo el cual reconstruyeron sus linajes y les dieron títulos nobiliarios con ello. Y es por eso que vemos en el siguiente cuadro esta alianza. Estas alianzas matrimoniales y estos linajes los vemos en este cuadro que se llama El matrimonio de la Colla, el matrimonio de Beatriz Clara Colla. ¿Qué es lo que muestra este cuadro? El acta de fundación de nuestros reinos. Aquí arriba está la familia del Inca. Acá están los incas de Vilcabamba. Aquí está Sairi Tupac, Tupac Amaru I y Titu Cusi Yupanqui, ¿no? El antepasado de Don Franklin se encuentra acá. La hija de Sairi Tupac, Beatriz Clara Colla, esta señora, es entregada en matrimonio a Martín García de Loyola, sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, el fundador de la orden jesuita. Y por eso el santo jesuita aparece acá, porque este era su sobrino nieto, esta era la casa de Loyola. Y ellos tienen una hija que vemos acá, que se llama Ana Lorenza de Loyola Inca, que se casa con Juan Enríquez de Borja, descendiente de San Francisco de Borja, segundo general de la orden jesuita y también santo jesuita. Y uno dirá, ¿y qué es esto? Esta es la incorporación de la casa del Inca a la nobleza hispana. Y lo que nos quieren decir en este cuadro, lo he puesto en este árbol genealógico. Esta línea de acá es la casa del Inca. Aquí está Pachacútec, Tupayupanqui, Huayna Cápac, Manco Inca, Sairi Tupac y Beatriz Clara Colla. O sea, esta señora de acá la vemos acá. Es entregada en matrimonio a Martín García Loyola de la casa de Loyola, que vemos la casa de Loyola acá. Se unen en Ana Lorenza, que está acá Ana Lorenza, que se casa con Juan Enríquez de Borja, de la casa de Borja, de los duques de Gandía. ¿Quiénes eran la casa de Borja? ¿Les suena el apellido Borja? ¿De dónde les suena? De los Borja. Dale, aquí está Alejandro VI. Este es Alejandro VI, Rodrigo de Borja, que era antepasado de San Francisco de Borja, que era antepasado de Juan Enríquez de Borja. Y acá vemos dos papas, Alejandro VI y Calixto III, la casa de Borja. Era la casa de los papas de la iglesia.
Y por el lado de madre, Juana de Aragón y Guerra, que era la madre de San Francisco de Borja, ella descendía de la casa de Aragón, que era la casa de Trastámara, de los reyes de Castilla y Aragón. Y en un mismo árbol genealógico vemos dos santos, San Francisco de Borja, San Ignacio de Loyola, dos papas, Alejandro VI, Calixto III, los reyes de Castilla, los reyes de Aragón y los incas, en la misma familia. Todos ellos antepasados de este señor, Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, señor de la Loyola con grandeza de España y marqués de Oropesa. O sea, un crack de ese pata. Se fue a España, obviamente, ¿no? Le dieron el marquesado de Oropesa, que con el marquesado de Oropesa se lo dieron a Ana Lorenza para reconocer al descendiente del Inca, y quedó vacante allá por 1700, con la última Enríquez de Almanza, está por acá, ¿no? Con una de ellas es la última marquesa de Oropesa. Queda el título vacante, muere sin hijos, regresa a la corona, y ese es el título que reclama Túpac Amaru II, ¿no? Reclama el marqués de Oropesa para ser reconocido como descendiente de Inca. Lo reclama ante la audiencia de Cusco, no se lo dan. Viene a reclamar en Lima no le dieron respuesta. Hasta el día de hoy no le responden a Túpac Amaru II. Se reveló, el caso quedó en suspensión, y ahí quedó el marquesado de Oropesa. De repente, don Franklin se anima a reclamarlo, ya que está acá por esta familia. De repente hay una sucesión que se puede reclamar, porque los descendientes incas eran nobles y se casaban con nobles españolas, porque este señor se casó con la hija del virrey de Cataluña. Y a su matrimonio fue Felipe V, el rey de España, porque vamos, era de la familia, pues era pariente, ¿no? Y claro, si nos cuentan a nosotros que el rey de España iba a un matrimonio de un descendiente inca, porque era considerado como noble, decimos, ¿qué pasó acá? Este es un universo paralelo. Y nos encontramos con una rica historia que nos han quitado, que no nos cuentan, sabe Dios por qué motivo político ideológico, pero que nos cambia la perspectiva con la que no solamente vemos el pasado, sino nos vemos en el presente. Porque así nos vemos como los hijos de dos grandes imperios, y dos grandes imperios que, si bien hubieron abusos, si bien hubieron guerras y sublevaciones, por encima de eso estuvo la unión, por encima de eso estuvo el reconocimiento, y que podemos decir que los curacas y las panacas incaicas no fueron humilladas, como se dice el día de hoy, que los ponen como lo peor que hay, como si los hubieran tratado como basura, sino mantuvieron su nobleza, su linaje, incluso a nivel europeo, a nivel global saltaron. Y aquí muchos en este punto me preguntan, oye, ¿y qué pasó con ellos entonces? Si en la conquista no les hicieron todo eso, ¿dónde están el día de hoy? Y ahí es donde yo les había dicho, todos estos privilegios, beneficios y títulos los perdieron cuando Simón Bolívar disolvió el alferazgo real del Inca, le quitó todos los títulos nobiliarios a las panacas y les expropió sus tierras en Cusco. Les quitó todas las tierras y los dejó en el anonimato hasta el día de hoy. Yo he entrevistado a descendientes incas que me cuentan esta historia y cómo ellos tienen los papeles de los juicios que le hicieron a Bolívar porque les quitó todo. Y ellos mismos cuentan cómo en 1825 fue que les arrebataron todo. Pero ya eso es otra historia que seguramente hablaremos en otro momento. Muchas gracias y ya doy paso a las preguntas. Una pregunta y una duda. Ajá. Usted ha hablado de una familia poderosa, Borja. Claro, los Borja, los duques de Gandía. Había una familia muy poderosa en Italia, los Borgia. Son los mismos. Medici, son los mismos. Sí. Los Medici no, los Medici eran otra familia, los Medici eran de Florencia. Pero, a ver, si nosotros vemos el idioma italiano, no existe la J. Entonces, en Italia no podían pronunciar Borja. Por eso, Juan en italiano es Giovanni,
Entonces la J la cambian por G. Y los Borja pasaron a ser los Borgia, pero simplemente es la italianización de un apellido que era español, específicamente valenciano. Los Borja eran de Valencia. Pero eran así, la misma familia, ahí está, el mismo árbol genealógico. ¿Qué diferencia hay entre virreinato y colonia? ¿Y fue España un imperio colonial? La diferencia es que recién podemos hablar propiamente de colonización a partir del siglo XIX, porque solamente puede ser entendido el fenómeno de colonización dentro de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial necesitaba de materias primas a gran escala. Entonces es ahí donde se inicia el proceso de coloniaje de las potencias europeas. Antes sería una colonización muy distinta, porque fuera de la revolución industrial y la producción en masa no puedes tener las mismas condiciones ni siquiera tecnológicas. Eso es por el lado tecnológico. Por el lado político, en una colonia no tienes nobles, en una colonia no tienes mestizaje. Es más, si nosotros vemos, a ver, para poner dos ejemplos muy prácticos y muy cortos. Si vemos las colonias francesas, belgas e inglesas en el África, vamos a encontrar cuál es su infraestructura colonial. ¿Cuáles son sus universidades, sus iglesias, sus museos, sus calles, sus plazas? Tenían dos infraestructuras: el puerto y el cuartel militar. El cuartel militar para guardar orden ante una sublevación y el puerto para sacar los recursos. Eso es lo que vas a encontrar pues en Argelia, en el Congo belga, en Camerún, ¿no? A ver, ¿qué dejaron los ingleses? Ah, mira, ahí está el cuartel y aquí está el puerto. Eso no lo vemos acá. Acá lo que vemos es universidades, vemos iglesias, es más, y vemos ciudades al interior. Alguien que busca extraer recursos no te hace una ciudad en medio de las montañas, porque primero no le sirve y segundo, ante la primera rebelión les van a dar vuelta. Por eso las ciudades coloniales propiamente dichas están en la costa. Ante cualquier problema, fuga. Acá no vemos eso. Acá vemos no solamente ciudades en el interior, vemos universidades, vemos colegios. El colegio San Francisco de Borja en el Cusco era un colegio para nobles de curacas e incas. Y lo segundo, porque me podría pasar media hora hablando de las diferencias políticas, económicas y sociales, pero he visto que siempre que digo eso saltan más dudas y se complica el asunto, así que vamos a verlo más claro y lo que salta a nuestros ojos. La evidencia empírica al final termina venciendo a todas las demás. Si nos vamos a Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Sudáfrica, ¿qué caras vamos a ver? ¿De qué color de cara? Blancos, caucásicos, rubios y de ojos azules. ¿No? Australianos, paseamos por Sydney, vamos a encontrar puro caucásico. ¿No? Vamos a por Canadá y va a ser igual. Salgamos a la calle acá y no vemos eso. Vemos un proceso de mestizaje que no existió ni en colonias inglesas ni francesas, menos en belgas. Entonces, yo creo que la evidencia no me necesito explayar mucho porque está ante nuestros ojos, ¿no? Conferencia brillante. Gracias. Pero ahora viene el... Se ha llamado una cátedra para demostrar qué es investigación histórica. Ah, qué bueno. Muchas gracias, me alegra. Y esto lo digo como presidente de la sociedad, como presidente de la Comisión de Historia del Bicentenario de Bolivia. Estamos trabajando 30 historiadores y van a haber publicaciones. Qué genial sería, le digo, si usted, esta conferencia nos facilita, para incorporar al libro del Bicentenario que festejamos el próximo 6 de agosto
200 años. Quiero de veras citar a nombre de la institución que presido esa forma didáctica. Usted es docente, indudablemente. Palabra y objetividad. ¿Dónde más? También felicitar al club del libro, Amado Nervo, que haya tenido esta extraordinaria iniciativa de invitar a un personaje de trayectoria y, ante todo, un gran investigador de la historia. En nombre de la institución, felicitamos a nuestro extraordinario doctor. Buenísimo, muchas gracias. Es un honor para mí sus palabras. Por supuesto que le dejo no solamente la presentación, también le puedo dejar un ejemplar de mi libro en donde toda esta historia y todavía algo más detallada le estoy colocando este libro que se llama Los Incas del Virreinato. Lo presenté el año pasado en España en una gira por 17 ciudades españolas, contándole precisamente la historia americana de España, la historia de los incas, para que no nos vean a nosotros como algo exógeno o extranjero de su historia, sino que veamos los lazos en común que tenemos, que son, como siempre digo, más grandes y más fuertes de lo que nos separan. De los incas en el desarrollo de la conferencia citó una actividad muy importante que cumplían y desarrollaban los incas. Me interesó bastante cuando dice que los incas utilizaban la diplomacia. En ese sentido y en ese entendido, quisiera saber cuál era la estrategia diplomática que utilizaron, tanto en este caso Pizarro, como también hablamos de Atahualpa, para que Pizarro apareciese en Cusco. ¿Cómo era la situación? ¿Cómo llegó? Perfecto, muy buena pregunta, gracias. Y de repente también a Franklin para responder las dos preguntas. Sí, en todo caso sumarme a las felicitaciones del doctor Villarroel. Soy también miembro de la Comisión de Historia. Estamos investigando y justamente quiero intercambiar, habíamos quedado ayer en Tarata, hemos tenido la grata satisfacción de intercambiar ideas. Es mi colega ingeniero, es ingeniero él, y también hemos dejado de ingeniero yo por lo menos por la historia, ¿no? La pasión por la historia de los incas. Entonces quiero regalarle un ejemplar y quiero que me regale uno también porque quiero estudiar. Es más grueso. Entonces, lo que yo quiero aportar a la brillante exposición, porque tenemos que intercambiar justamente conocimientos, ¿no? Son muy importantes, o sea, lo que tenemos que hablar. Entonces, recientemente un chileno que radica 25 años en Cochabamba, me refiero a Julio Pavés Cordero, ha venido acá en nuestros archivos y ha estudiado 25 años de dónde venimos los cochabambinos. Y la conclusión es que no somos españoles, somos sefarditas, judíos. Entonces, esa es una revelación también en nuestra historia. No solamente somos mezcla de españoles e indígenas, incas en este caso. Yo estaba investigando a mis ancestros, Pitocus y Yupanqui, bautizado como Diego de Castro es mi ancestro. Entonces, yo soy un descendiente de los incas, pero el doctor Villarroel también me ha dicho que es descendiente de los incas. Y casi todos los tarateños, no importa qué apellidemos, somos descendientes de los incas. De Esteban Arce somos más de 20.000. Esteban Arce también era descendiente de los incas.
Entonces acá seguro que habemos, somos millones en España. Me he sacado una foto en la calle Dionisio y Yupanqui en Madrid también, hace 2 meses. Entonces, vamos a hablar largo y tendido, tenemos que seguir conversando, y entonces quiero entregarle este libro y reservar uno porque no me puedo perder uno de sus ejemplares. Muchas gracias. Lo máximo, muchísimas gracias. Muy agradecido también por las palabras y por la pregunta, porque me da pie a desarrollar una etapa interesantísima de la historia que también ha pasado de forma muy asolapada en las investigaciones incluso. ¿Qué estrategias siguieron los incas para negociar con los españoles? Fíjese lo que se ha encontrado, la evidencia que se ha encontrado. Tenemos que Manco Inca se rebela, se va a Vilcabamba, establece un reino desde donde comienza a atacar a los españoles, comienzan a morir españoles en la rebelión de Manco Inca. Paullo Inca se queda en el Cusco como aliado de los españoles, y Paullo Inca le dice a los españoles: tranquilo, este es mi hermano, yo voy a negociar con él. Y envía emisarios a Vilcabamba para negociar con Manco Inca y decir: oye, a ver, vamos a unir, no sigas con la rebelión. Manco Inca seguía rebelando, diciéndose que no, que le voy a hacer la guerra a los españoles. Y claro, ¿qué le convenía a los españoles? Apoyar a Paullo. Claro, apoyar oye, este es su hermano, es mi aliado, está negociando la paz con él. Entonces Paullo negocia y dice: oye, ya, yo sigo la negociación, pero reconóceme mis panacas. Y los españoles no les convenía tener todo un reino en pie de guerra. Entonces decía: ok, está bien, yo te reconozco a tus panacas, sigue negociando la paz. Y así Paullo Inca negociaba, mandaba emisarios y le iba sacando privilegios a los españoles. Oye, dan los títulos nobiliarios y yo sigo negociando con mi hermano que está en guerra. Y claro, ante esto uno pensaría: Paullo y Manco eran enemigos, porque Manco estaba en pie de guerra y Paullo era aliado de los españoles. Pero cuando nace el hijo de Paullo Inca, Carlos Inca, en su bautizo llegan los hijos de Manco Inca y se hospedan en la casa de Paullo. Saidi Tupac y Titu Cusi Yupanqui llegan de incógnito a Cusco, llegan escondidos y se hospedan en secreto donde Paullo. Eso nos cambió toda la historia. Porque si los recibe como sus sobrinos y los hospeda en secreto, ¿eran enemigos? ¿Y quién nos dice que de repente no estaban confabulados? ¿No? Diciendo: allá, tú haces la guerra y mientras que negociamos, yo les voy sacando títulos, privilegios, tierras, encomiendas, e iban ganando para ellos, mientras que libraban una guerra que les decían los españoles: sí, sí, no, mira, acá yo negocio por ti, y les daban. O sea, estrategia brillante, una estrategia pues de ajedrez. No fue el único caso. Lo hicieron incluso contra españoles rebeldes. Esto es algo también que me voló la cabeza. Cuando se proclaman las leyes de Indias le quitaban el poder a los encomenderos, porque los encomenderos son unos abusivos y desgraciados. Fernández de Girón, Gonzalo Pizarro, un bárbaro era Gonzalo Pizarro, un salvaje. Y estos abusos llegan a nombre del rey de España. Entonces el rey de España dice: se me acabaron los encomenderos. Las leyes de Indias les va a restringir su encomienda hasta que se mueran y ya no van a poder evangelizar y ya no van a poder hacer las barbaridades que están haciendo. Los encomenderos se sublevan en el Perú. La rebelión de encomenderos de Gonzalo Pizarro, la rebelión de encomenderos de Hernández de Girón. ¿Sabe quién venció a un español
rebelde en contra del rey de España? Alonso Tito Atauchi, de la familia de Huáscar, un inca. Entonces, ¿qué hizo Alonso Tito Atauchi? Mi ejército, ya. ¿Quiénes me son leales a mí? 5.000 naturales. Vamos a vencer a este español rebelde. Pam, pim, pum, pam. Lo agarraron del cuello Hernández de Girón. Le cortaron la cabeza. Alonso Tito Atauchi fue donde el rey de España. Yo derroté al rebelde. ¿Qué me das a mí? Alcalde mayor de Cusco. Y con la propiedad, con la facultad de tener su propio ejército. Alonso Tito Atauchi tenía su ejército bajo su mando, personal. Entonces, y le dio la encomienda de Hernández de Girón, se la dio a él. Oye, este es un rebelde. Yo lo he vencido, mantenemos nuestra alianza. Dame su encomienda. Pim, la encomienda de Hernández de Girón pasó a Alonso Tito Atauchi. Los huancas, misma historia, pelean contra la rebelión de encomenderos. Llega a Lima Felipe Huacrapaucar, curaca de los Hatunjaujas, de los huancas. Y llega, esto lo cuento acá en mi libro, en mi libro van a encontrar estas historias pues, que nos cambian todo lo que nos han enseñado. Llega con un conjunto de quipus. Acá todos saben lo que es un quipu, ¿no? Sí. En España sí lo tengo que explicar, acá no es necesario. Llega con 40 quipus a la audiencia de Lima y lo pone delante de un español y le dice: aquí está las hazañas que hemos hecho por el rey de España. El español se quedó loco. Dijo: ¿qué es esto? Estos son nudos, yo no entiendo nada. Entonces, pues no, pero esto lo hemos hecho para tu propio rey, así que no me vengas tampoco con tonterías. A ver. Llamó a Quipu Camayox. Vengan, tradúzcanme todos estos quipus en una probanza. Prum, le escribieron una probanza de este tamaño y le enviaron a Felipe II. Felipe II les dio el escudo que el día de hoy es el escudo de la ciudad de Huancayo. El escudo de Huancayo, ciudad huanca netamente, el escudo de Huancayo es el escudo que Felipe II le dio a Felipe Huacrapaucar en honor de haber luchado contra los rebeldes españoles. Por eso, cuando muchos huancas, muchos huancaínos me dicen: no, sí, que los malditos españoles vinieron a saquearnos y a robarnos, le dije: averigua dónde viene tu escudo primero. Y ahí hablamos. A ver, busca de dónde salió tu escudo. Y cómo los curacas mantenieron plena autonomía en el Valle del Mantaro. El Valle del Mantaro era casi un reino dentro de otro reino. Tenían propiedades, tenían libertad de hacer su propia justicia, sus propias leyes. Actuaban con plena autonomía los huancas. Entonces, ¿pero cómo se ganaron eso? Buscando una guerra donde iban a apostar por el ganador. Se dieron cuenta que estos encomenderos no le iban a ganar a nadie, que estaban reclamando solamente porque le habían quitado su parcela de tierra. Le dijeron: ya, aquí es, pum, le hago la guerra, lo venzo, mira, yo le ganaba a este rebelde y bajo tus propias leyes exijo que me des todo esto. Y plim, plum, plum, ganaban y eran los señores del lugar. Vamos, tontos no eran. Esa era la estrategia que desarrollaron para ganar encomiendas, tierras, privilegios, títulos nobiliarios, matrimonios. Said y Túpac se junta con el virrey y Said y Túpac le reclama al virrey. El virrey le dice: mira, yo te doy la encomienda de Yucay, que era la encomienda más rica de todo el Perú. El valle de Yucay era las tierras las tierras pitucas de los incas. Así, el barrio pituco del Inca era la encomienda de Yucay. Dice: ya, yo te doy la encomienda de Yucay, le dice el virrey. ¿Sabes qué le dijo Said Túpac? Arrancó un fleco del mantel y le dijo: yo tenía todo este mantel y tú me estás dando este hilo. Así negociaban, ¿ah? O sea, no eran tampoco, no, así de tú a tú.
Y entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué logró Said Tupac? Matrimonio. Que a la hija, y esta es otra cosa que me reclama mucho ahora, oye, pero tú romantizas la historia de Beatriz Clara Coya. Beatriz Clara Coya la casaron por obligación, totalmente obligada, porque incluso estaba prometida con otro, con un español, un grupo de españoles que estaban buscando casarse con la princesa Inca, porque vamos, casarse con la princesa Inca también. Y estos españoles apoyaron otra sublevación de encomenderos. ¿Y qué hizo? Les dieron vuelta. Chao. Y ahora la princesa se casa con el sobrino nieto de Martín García Loyola. ¿Que quién logró eso también? Los jesuitas. Los jesuitas acá hicieron un papel que no nos cuenta, y no me he metido mucho porque tengo que estudiarlo más, pero que arriba de todos esté el símbolo de los jesuitas no es casualidad. ¡Pum! Ok, casé a mi hija con el sobrino nieto de San Ignacio Loyola. Le dan título nobiliario, le dan el marquesado de Oropesa. El marquesado de Oropesa era equivalente a los títulos con grandeza de España, según la cédula de honores de Carlos V. Equiparó los títulos nobiliarios incas con la de los grandes de España. Y es por eso que el descendiente, Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, se fue a España a vivir como un noble. Y es por eso que el hijo fue Carlos Inca. Melchor Carlos Inca, nieto de Pauyo Inca, se fue a España a vivir con una pensión también vitalicia. Y en España lo hicieron parte de la orden militar más grande de España, que es la Orden de Santiago. O sea, no era tampoco, pues, cualquier soncito vilipendiado. No, salieron bien parados, supieron negociar su posición. Entonces, por eso a mí muchas veces me da cólera cuando los ponen como, ay, sí, pobrecitos, humillados. Oye, eso no lo friegan los españoles, porque los españoles ni se enteran de eso nos friegan nosotros. A nosotros nos ponen como tontos, cuando no, fueron muy cucos, fueron muy estrategas en saber negociar su posición. A ver, primero acá, luego acá. Sí. Bueno, primero, Rafael, yo soy Tercio de Guanajuato. Ah, tú eres Tercio de Guanajuato, por Dios, recién te conozco. Ya, tú me has dado duro también. Pero dale, con confianza. Hay cosas que coincidimos, hay cosas que no. Antes que comiences, ¿qué tal te ha parecido el exposición así, sinceramente? Bueno, eso justamente quería hablar, ¿no? Mencionas todo lo que es los indios, ¿no? El pueblo nativo de la Ok. Empezando por ese punto, nosotros vemos acá lo que se ha expuesto, que los incas fueron reducidos de un imperio a una casa real. Eso está demostrado por la investigación. Ahora, nosotros, las personas de a pie, no somos descendientes de los incas. No lo somos, así es. Algunos. Uno que otro. Señor Franklin aquí tiene un descendiente. Los que tienen su análisis de ADN memorial. Por el doctor Fujiti Sandoval, que les hicieron la prueba. ¿Quiénes son descendientes? Sí. La mayoría somos descendientes aquí en Cochabamba de los Canatas, los Payas, los Payas, los Soras, los Changas están en el Perú, los Chachapoyas, acá tenemos a los Pacajes, de otras etnias, ¿no? Que ojo, ellos también se aliaron con los españoles, ¿no? O sea, Chachapoya, Huanca, Huaylas. Ahora, una pregunta, ¿no? Ya que queda claro que los incas solamente eran la casa real. Era la casa real, así es. Ojo que el imperio se cayó con la guerra civil. No, o sea, ya, la conquista fue el remate, pero desde Huáscar y Atahualpa el imperio ya estaba quebrado. Exactamente. Ahora, ahí tenemos un detalle. Cuando se le da la conquista, acá lo que es la Real Organización de Chacas, que se pone en ¿quién intervienen los incas? Acá ya no gobernaba el alterado de los incas. No, acá no gobernaba, aunque... Presidente de audiencia. Sí. Los incas tienen un reclamo histórico de poder gobernar su territorio. Lo que
va a llevar al final de la época del Imperio Español y se va a crear la Real Audiencia de Cusco. Sí. Porque ellos eran Así es. reconocidos a gobernar su ciudad Sí. y su ambiente alrededor de Cusco. Sí. Ya no gobiernan en Tahuantinsuyo. Así es. Y nosotros podemos ir los aymaras, no podemos. No. Los quechuas no podemos. Por eso se les sublevaron. Esa parte no se puede hacer. Ya, sacar una conclusión de ese lado, de ese aspecto. ¿Qué podrías decir de sobre la Real Audiencia de Charcas? Ya, correcto. Ahora, ojo, sobre el tema de la Real Audiencia de Charcas, yo sé que existen investigaciones de que Pauyu Inca era Inca del Collao, porque la influencia de Pauyu Inca es principalmente hacia el Collao. Estoy hablando incluso de repente ya a los finales del Tahuantinsuyo, porque en el virreinato no fue así. En el virreinato Pauyu Inca no tiene, ni los hijos de Pauyu Inca no tienen ningún poder fuera de Cusco. Claro, como bien dices, ya no gobernaban un imperio. Eso lo dice Sadi Túpac al virrey, a Gustavo de Mendoza, que dice: yo tenía todo este mantel y ahora tengo este fleco. Es lo que está diciendo ahí. Yo gobernaba todo el imperio y ahora me está dando Cusco. Es el fleco del mantel. Es verdad. Pero, como tú mismo dices también, Huancas, Huaylas, Collas, Lucanas, Chachapoyas, no eran incas. Entonces, el poder que el inca tenía sobre ello era un poder provisional, un poder momentáneo. Cuando viene un cambio de régimen, pierden ese poder y son esas mismas etnias las que se alían a los españoles. Ahora, ¿qué pasó entonces con Charcas? Para entender la situación de la audiencia de Charcas y por qué acá regía un gobernador y por qué no regían pues los incas, tenemos que entender el sistema de las dos repúblicas, que lo había tocado solapadamente al inicio. Al inicio yo había hablado de que había un sistema de las dos repúblicas. ¿Qué implicaba este sistema? Dos mundos. La República de Españoles y la República de Indios. La República de Españoles eran todas aquellas ciudades con mayoría criolla. Lima, Trujillo y seguramente La Paz o Arequipa. Estas ciudades que tenían mayoría española o criolla se regían por un español y bajo las leyes de Castilla. Pero las ciudades con mayoría de los naturales se regían bajo la República de Indios. O sea, las leyes de Indias y la autoridad local. Ahí yo sería el que te pregunte a ti. Es cierto que la autoridad local del Cusco eran los incas y de la audiencia de Cusco eran los incas. Acá, ¿qué curacas tenían? Porque yo sé que la República de Indios era regida por el curaca local. Yo sé que en Jauja regía el curaca de los Huancas. En el Valle del Mantaro regía el de los Huancas. Que curacas tenían en comunidades de mayoría indígena. Ese era el que gobernaba. Entonces estás comentando que los incas, en la época del Imperio Español, sí, no gobernaban ese. No, acá en el Collao no, por supuesto que no gobernaban en los territorios del Collao. La otra pregunta. Ajá. Una vez que se da la expansión del Imperio Español, porque no llegaron españoles, llegaron castellanos, extremeños incluso. Antes de que se conformara la nación española. Sí. Entonces, los territorios orientales, la Amazonía, los Ujú. territorios de lo que hoy es la Argentina. Sí. La conquista llegó hasta la Argentina, Buenos Aires, todo estaba. Sí, claro, la Patagonia ya era No poblados, no explorados. pero Sí. declarados como españoles. Sí. Lo mismo pasa en el Chaco coreano. Ujú. Era territorio no explorado, eran territorios indígenas, donde no se dio la Ujú. ¿Cómo explicas esa parte de la expansión española donde ya no intervienen los indígenas, porque ya no hay derechos, ni siquiera de las panacas, ni siquiera de los comunitarios, y ya lo habían perdido todo hacia El Tratado de Tordesillas. el Tratado de Tordesillas define el límite de los Sí.